El día D es como la última escena de una película. Ese día D se convierte en un día de mucha tensión. Uno de los temas más importantes de cualquier campaña electoral. Piensa bien tu voto. Nosotros trabajamos en conquistar tus emociones. Que hay que hacer campaña el día de la elección, hay que hacerlo. Todo el mundo dice que no, pero que se hace, se hace. Preocupémonos más por el contenido que por el empaque. El día D empieza el día que empieza la campaña electoral. Pero ese día puedes perder la elección. Ese es el día D. Esto es El Búnker. Para definir en qué país queremos vivir. Entrando. De cambio verdadero. En este episodio vamos a hablar de cómo nos enfrentamos al día de la elección, más conocido como día D. Lo más importante es la preparación, organización y fiscalización para que la gente pueda expresar su voluntad. Ese día hay un solo ganador. Todas las suposiciones y pronósticos se terminan cuando conocemos los resultados. Después, todos podrán contar la historia que quieran, quién ganó o quién perdió, pero el día D refleja lo que la ciudadanía interpretó en las distintas campañas y recién aquí podremos escribir la historia completa de cómo se llegó a ese triunfo electoral. La coronación de toda campaña es la línea de llegada, la bandera a cuadros para la cual trabajamos desde el principio de la carrera. ¿Se puede hacer algo el día de la elección para torcer el resultado? Junto a Luis David Duque, Juan Pablo Pozo, Mauricio Bengoechea y Dimas Concha Tenorio, vamos a meternos en el día D. El día D es como la última escena de una película, pero que el director se imaginó desde el primer día y la está planificando para que sea ese el resultado. Ese es el día D. El día D es quizás uno de los temas más importantes de cualquier campaña electoral. El día D es el día, para nosotros, el día cumbre del país, es la fiesta. Es la fiesta democrática, pero para ese día te preparas muchísimos días antes. Porque tú puedes tener la mejor estrategia, la mejor investigación, la mejor comunicación, las redes sociales impactando como nunca, pero ese día puedes perder la elección. No nos alcanza para superar a nuestros adversarios, aunque el escrutinio aún no ha finalizado. El día D es el resultado de toda una campaña electoral, no es el resultado de 8 horas donde la gente va a votar. Yo creo que el día D es responsabilidad. Es desde el primer día, desde lo que estás pensando, cómo se planifica a lo que quieres llegar a ver. Me parece que eso es clave a la hora de fortalecer la democracia en nuestros países. El día D, yo lo llamo el día E porque es el día de la elección. Yo le cambié el nombre. El día D es el desembarco. Mucha gente cree que el día D son 8 horas, 10 horas, dependiendo del país en que se llevan los comicios electorales. No, el día D es mucho más que eso. Yo creo que las campañas que inician pensando su rentabilidad electoral en el día D son las ganadoras. O sea, el día D empieza el día que empieza la campaña electoral. Los electores del siglo XX acuden a las urnas buscando identificarse con alguno de los candidatos. Muchas veces sucede que terminan votando no por la mejor opción, sino solo para debilitar al contrincante. ¿Cómo lograr que ciudadanos y candidatos vuelvan a conectarse? ¿Cómo debe acudir un elector a las urnas? Esto nos dicen los expertos.
elector tiene que aprender a mirar a ese ser humano en su valía real. Los líderes auténticos no son caudillos temporales. Dicen los estudios que la gran mayoría de los electores toma la decisión en las filas de los centros de votación. Yo creo que por eso seguir elevando el nivel de presencia y de gente en las urnas siempre será importante, porque eso fortalece la democracia. Cerca de 90 millones de mexicanos han sido llamados a las urnas para elegir presidente. Es muy importante que Facundo o ese ciudadano de a pie entienda que su reto frente al día D es lograr entender la diferencia entre lo que es el marketing político, que muchas veces nos vende un candidato como si fuera un producto, algo exquisito, algo que nos enamora, algo que nos convence. Pero más allá de ese empaque, más allá de esa forma de venderlo que construimos los consultores desde la perspectiva del marketing político, preocupémonos más por el contenido que por el empaque. El problema es que la gente piensa que el día D son 8 horas donde la gente sale a votar y el día D es el resultado de toda una campaña electoral. A veces pensamos y es más cómodo ver que te den eligiendo. Y a veces es más difícil pensar en asumir esa decisión para ir con mi voto a elegir mi gobernante, que eso me permite luego elegir también una rendición de cuentas y, de ser el caso, una revocatoria del mandato. Nos guste o no, la forma en que los electores y los ciudadanos están viendo a la clase política ha quedado completamente estigmatizada, para mal. Es decir, ya todos los políticos están en el mismo saco. En el ideario colectivo de la gente tenemos una clase política sin clase. Todos son corruptos, todos son sinvergüenzas, todos prometen y no cumplen, todos te van a tocar la puerta para pedirte el voto en cada proceso electoral y después se olvidan de ti y lo que se comprometieron contigo. Yo creo que hoy las democracias se consolidan con la participación de los ciudadanos. Por tanto, ese día D es un día especial, es un día que hay que recordar que no hay que regresar al pasado, ese pasado de dictaduras, a ese pasado de sangre, sino un pasado de democracia que tiene que irse perfeccionando y mejorando. Por eso, ante todo, tenemos que felicitarnos y estar contentos de habernos podido expresar libremente. Hoy ha ganado la democracia colombiana. El trabajo del equipo el día de la elección es cuidar los votos y asegurar las condiciones para el normal desarrollo del acto eleccionario y su fiscalización. La planificación del día D es distinta según el sistema de votación o si el voto es obligatorio o voluntario. Si falla la ingeniería, se pierde la elección. Entonces, ¿cómo nos preparamos para el día D? Si ese día no se planifica desde mucho tiempo antes, y en mi opinión debe ser un ejercicio separado de la campaña, un ejercicio que tenga un gerente, un ejecutivo y un gestor, que todo lo que tiene que ver con ese día funcione como un relojito. Primero, desde el rol institucional, aproximadamente la organización de una elección toma un año para llegar a ese día de fiesta. Cuidado de las urnas o de las casillas, el transporte, la alimentación de los testigos, la capacitación de los testigos, el control electoral, los abogados que estén pendientes y dispuestos a las impugnaciones, todo lo que hay que hacer ese día. Si no se hace y no se planifica desde mucho tiempo antes y se deja para última hora, como sucede en muchos lugares de América Latina, ese día se pierde. Entonces, si no se piensa desde el primer día, en el día D será un fracaso, porque todo lo que hagamos tendrá que ser rentable para sacar los votos necesarios, los votos que queremos sacar. Que la gente acuda en paz, en orden, que sepa que se va a respetar su voto y que vaya a ejercer su derecho al voto en las urnas, que es muy importante. A esa persona la enamoro, luego la comprometo y por último la llevo a casarse conmigo, a votar por mí. Entonces hay que conocer al elector más que conocer al candidato para que ese proceso sea rentable y a la final aparezcan los votos. Tú tienes aquí a una figura que habla y a todos los otros que escuchan.
En las nuevas formas de comunicarse, estos nuevos electores ya no solamente son receptores de información, sino ante todo son productores de información, testimonian. Si no tienes organización y no tienes un programa planificado para sacar a la gente a votar, eso no va a suceder. Nuestros mensajes deben ser cortos, inclusivos, deben llamar la atención, deben ser irreverentes, deben ser políticamente incorrectos. Y nuestros países latinoamericanos tienen una veda jurídica que no nos permite hacer proselitismo el día de la elección. Ahí hay que buscarle nuevas formas al activismo y a la promoción. Pero que hay que hacer campaña el día de la elección, hay que hacerlo. Todo el mundo dice que no, pero que se hace, se hace. Campañas hay miles, pero hay campañas que han tenido un día D decisivo. Aquí, las mejores historias del día D. Bueno, el día D más triste en mi vida ocurrió en Caracas, Venezuela. Estábamos jugando la campaña presidencial Enrique Capriles contra Nicolás Maduro. Fue una campaña muy corta, de 40 días. Y recuerdo que ese día, como ha venido ocurriendo en Venezuela, los poderes no están separados y el Tribunal Electoral manipuló los resultados. Las encuestas previas nos decían que ganábamos por más de 12 puntos y contra todo el Estado, contra el poder militar, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, perdimos por menos de 0.5. Fue un momento muy difícil. Estábamos en esa sala con Enrique Capriles y la verdad había que tomar una decisión, salir a defender el resultado en la calle o quedarnos en la casa, y ambos tenían unas consecuencias muy difíciles. La de quedarse en la casa era perder la democracia y la de salir a la calle era poder perder vidas. Y el líder en ese momento, que era Enrique Capriles, tomó la decisión de salvaguardar las vidas de las personas que querían salir a defender la democracia. Ese fue un momento muy difícil. Terminamos más o menos 3 de la mañana y de ahí salí directo al aeropuerto porque ya el gobierno nos estaba buscando porque estábamos en contra de ellos. Fue, creo que, el momento de día de elección más difícil que he tenido en toda mi carrera. Tal y como había solicitado Capriles, la oposición ha contestado con un cacerolazo acompañado por bocinazos de los automóviles que transitaban por las calles mientras el chavismo y la oposición cruzaban acusaciones en torno al ajustado resultado de los comicios presidenciales. Hay tantas historias a través del proceso electoral, que el voto nulo y el voto blanco se suman al ganador. Por ahí decían que, recuerdo en algún proyecto que hubo de voto electrónico, que había un duende dentro de la máquina de elecciones y que tengan cuidado porque ese duende sale y cambia los resultados electorales. Las papeletas planchadas, se hablaba de que ¿cómo? Si las papeletas no están dobladas, es que metimos papeletas en las ánforas. Entonces, hoy la gente también, a través de redes sociales, replican o inventan temas que hace que la institución tenga que salir constantemente a dar cuenta del proceso electoral. Yo voy a hacer una convocatoria pública, tanto al candidato presidencial Lenín Moreno como al candidato presidencial Guillermo Lasso, para hacer una reunión de trabajo con el Consejo Nacional Electoral en donde explicaremos el detalle de este procedimiento, totalmente normal dentro de lo que significa el escrutinio oficial de un proceso electoral. Vengo de una campaña donde había 3 jefes de campaña, 8 estrategas, 4 jefes de comunicación y 2 publicistas. Esa campaña no podía ganar. Es imposible ganar así. Las campañas funcionan cuando son organizadas, sencillas, simples y donde hay una buena estrategia y una buena operación. Pero si la buena operación no incluye el día E, se pierde la elección. En el caso ecuatoriano, la anécdota es que prendías un canal de televisión a las 5 de la tarde y daba unos resultados electorales. En este caso, en la primera vuelta electoral, un candidato festejando que pasaba a la segunda vuelta electoral, pero cambiabas de canal y el otro candidato festejaba de que ganaba en una sola vuelta electoral. Y cambiabas de canal y daban resultados completamente diferentes a los otros 2 canales. Entonces, eso, sin duda, para la gente, para el ciudadano que escucha y ve pronósticos que faltan a la verdad, lo que hace es esperar a que la institución oficial salga y dé resultados.
Moreno, el candidato oficialista de la izquierda, obtiene el 38,76% de los votos, seguido del conservador Guillermo Lasso con el 28,69% de los votos. Con estos resultados se confirma la segunda vuelta electoral. Pero eso genera un efecto también de tensión por el desconocimiento de la gente con respecto a qué resultados es lo que les están dando. Entonces, eso implica muchos retos también para el Consejo Electoral, para ser inmediatos. Los resultados, cada vez más los ciudadanos exigen que sean lo más pronto posible. El día más feliz de mi carrera como estratega político creo que lo viví en la tercera elección del partido de la U. El partido de la U en Colombia nació en el año 2005 después de 165 años de bipartidismo, donde ganaba el Partido Liberal y el Partido Conservador, y de un momento a otro nace un partido en 3 meses y le gana al Partido Liberal y al Partido Conservador. Contra todo pronóstico, 3 meses antes no teníamos cuenta bancaria, no teníamos sede, no teníamos candidato, no teníamos logo, no teníamos nombre, y en 3 meses cambiamos todo el concepto de hacer campañas electorales en Colombia y ganamos por primera vez y acabamos con el partidismo en Colombia después de 165 años. Yo creo que ese fue un momento muy, muy alegre porque era la primer gran victoria en mi carrera. ¿Cómo prepararse para el día D? ¿Hay estrategias infalibles? ¿Qué deberían hacer ese día los candidatos y sus equipos de campaña? Primero hay que conocer la legislación de cada país para saber qué se puede y qué no se puede hacer el día de la elección. Para nosotros, ese día D se convierte en un día de mucha tensión y de mucho trabajo, pero también de tomar las mejores decisiones, porque una mala decisión puede alterar la paz social de tu país. Yo no creo que suceda que por obra y gracia de algo o de alguien el día de la elección las elecciones cambien. Yo creo que es un proceso durante toda la campaña. Esas campañas de contraste o campañas de mitos o campañas de difamaciones lo único que generan son ambientes tensos y no fortalecen la democracia. Pero yo creo que todo se puede hacer en esta vida, absolutamente todo, siempre y cuando uno no infrinja la ley. El día D es el engranaje final de una campaña, el punto de llegada, la última instancia del proceso electoral. Planificar desde el principio el día D puede llegar a cambiar el resultado electoral. ¿Cuál es el rol específico del estratega a la hora de diagramar el día D? Mira, nuestro trabajo radica en la estrategia, en la comunicación y en las tecnologías de información. Más que preparar un candidato es preparar a toda una campaña. Y preparar toda una campaña es conocer al elector, saber dónde vive, qué hace, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus necesidades, luego cómo lo enamora, luego cómo va a comprometerlo y por último cómo lo saca de su casa y lo lleva a un puesto de votación para que ejerza su ejercicio y pueda votar por nosotros. Antes nos contrataban a un consultor y yo me encargaba de todo, de la investigación, de la publicidad, de la comunicación, de todo. Pero hoy las campañas muestran de que en esto es zapatero a sus zapatos. Y hoy hay colegas excelentes que son muy exitosos en los temas sobre los cuales se han especializado. Entonces hay expertos en investigación cualitativa, cuantitativa, como habemos expertos en estrategia, en comunicación, en neuromarketing político, en tecnologías de información, y hay otros mucho más especializados en publicidad, en el manejo del día D. Todo tiene que estar pensado en el día de la elección, porque si los votos no aparecen el día de la elección, no ganamos nada. Yo creo que este es un tema de sinergias, trabajo en equipo. Y si los comandos de campaña, si estos cuartos de guerra no entienden de que este es un trabajo multidisciplinario, donde todos somos importantes, pero nadie es imprescindible, donde no venimos a hacer nuestras campañas pensando en que nosotros somos los que nos llevamos la gloria, sino en que el objetivo supremo es ganar la elección a partir de los líderes transformadores que queremos para nuestras sociedades. Yo creo que el día D siempre tendrá que ser una fiesta democrática. El día D son elecciones, pero atrás de eso hay mucho trabajo de varias esferas o de varios actores, de los propios candidatos, de la propia militancia, de la propia sociedad.
Y yo creo que tenemos que entender esos roles diversos que tenemos, pero tenemos un mismo interés. Es en el momento de enamoramiento. Entonces yo puedo o que el elector se enamore de mí o que el elector odie a otro. El problema es que cuando odia a otro, eso no significa que me quiera a mí y que vaya y vote por mí. Entonces hay que saber hacer esas campañas mal llamadas negras o mal llamadas negativas y hacer más bien unas campañas de contraste donde le mostremos al elector cuál es la visión de este, para que escoja entre estos dos y el día de la elección vote por mí. En ese sentido, yo creo que el gran aporte que podemos dar, no solo los consultores políticos, que podemos dar todos es empezar a generar escenarios de confianza y no de desconfianza, escenarios de optimismo y no de pesimismo. Que muchos creen que la estrategia es la parte de comunicación, no, la estrategia es la comunicación y la organización. Si es que el día D es un día de fiesta, un día de optimismo, un día de mucha responsabilidad, pero un día de futuro también que nos permite elegir nuestros gobernantes en nuestros países. El día D es una fiesta democrática, es un día de entusiasmo y expectativas. No solo para los candidatos, hay una ciudadanía deseosa por expresarse. ¿Qué deberíamos considerar electores, asesores, políticos y fiscalizadores de este día? Bueno, yo sugeriría, y esto es un tip muy importante para los electores, y es que con miras al día D y a lo que podríamos hacer frente a esta gran cantidad de campañas de todo tipo, de toda magnitud, es que pensemos primero con mucha conciencia de lo que significa la responsabilidad del voto. Hoy en día existe en las campañas que son obligatorias y en las campañas que son, digamos, optativas ir a votar, uno diría que hay grandes diferencias. La verdad es que cada vez se parecen más. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, aunque sea obligatorio ir a votar, muchas veces no van a votar. Los países que tienen voto facultativo empiezan a discutir la necesidad de pasarse al voto obligatorio. Y los que tenemos voto obligatorio discuten la necesidad de pasarse al voto facultativo. Y yo creo que no hay fórmulas perfectas. Creo que el tipo de voto representa a cada sociedad y a su pasado. Lo que hagamos en esa elección será lo que marcará la historia de nuestro municipio, de nuestra provincia, de nuestro país en los próximos 4, 5, 6 años, dependiendo del país donde trabajemos. Pero en general, los ciudadanos están teniendo un rechazo hacia la clase política. Y la clase política es la que gobierna en países donde es optativa o donde es obligatoria. De manera que si no hay un cambio, y si la gente que gobierna no entiende un cambio de lo que está pasando, y los políticos no entienden que el mundo está cambiando y está cambiando a una velocidad donde yo digo que vivimos en la era de la actualización permanente, entonces el mundo los va a cambiar a ellos. Y entonces digo, ya no importa si es optativa o es obligatoria. Pero inclusive hoy la discusión ya no es sobre si el voto es voluntario o es obligatorio. La discusión es sobre un voto informado, un voto consciente, en donde la gente pueda conocer los planes de trabajo de sus candidatos para que puedan acudir a ejercer un voto responsable. Hay que tomar conciencia que la clase política sin clase, tan estigmatizada para mal, ha corrompido a niveles muy profundos la esencia misma de nuestro sistema. Ese sistema que le vamos a dejar de legado a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Piensen bien su voto. Si alguien les da mucho dinero, muchos regalos en campaña, recíbanselo, perfecto. Pero a la hora que estés solo, frente a Dios y a tu conciencia, piensa bien tu voto. Nosotros trabajamos en conquistar tus emociones, pero no solamente es el marketing político, es tu conciencia frente a tu país. Creo más en el liderazgo transformador sustentado en valores, que es lo que realmente necesitan nuestros países. Es un día de festejo y de respeto a los ciudadanos. Es la fiesta de la democracia. Se termina la campaña, se disuelven las especulaciones y llega el momento para que la gente se exprese. Los resultados sencillamente nos mostrarán la realidad. La percepción, las encuestas y los pronósticos de los medios de comunicación dejan su lugar a la realidad objetiva. Una vez terminado el día D, comienza una nueva etapa para ganadores y perdedores. Los perdedores deben ser autocríticos y no caer en la trampa de sostener que todo lo hecho estuvo mal.
deben reinventarse y analizar sus posibilidades tras la elección. Para el ganador, el camino que se inicia tampoco es sencillo. Además de la confianza del electorado, lleva implícito una cuota de responsabilidad que le exigirá demostrar todos los días para qué fue electo. Y es aquí donde comienza el verdadero desafío comunicacional.